Hola, uno de los grandes inconvenientes que tenemos los músicos es que muchas veces no tenemos tiempo para practicar. Sea que estamos comenzando o que ya tenemos muchos años, a veces queremos hacer más de lo que podemos y nos sentimos frustrados porque no lo hemos hecho o no hemos avanzado. Entonces, en este video te voy a explicar algunas técnicas que puedes utilizar para practicar de manera constante, así sean entre 10 a 15 minutos al día. Así que quédate conmigo en este video porque los consejos que te voy a dar pueden ser útiles para ti. Una de las cosas más importantes que tienes que establecer como músico es establecer cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo con el instrumento o como músico? Tienes que tener un objetivo macro. Por ejemplo, quiero aprender a tocar el instrumento tal, o quiero convertirme en un excelente músico de este instrumento, quiero convertirme en un excelente compositor. Y ese objetivo macro te va a hacer que veas cuáles son los objetivos micro que se desprenden de ese objetivo macro. Una de las cosas más importantes para mí es que trato de ser constante. Si no tengo mucho tiempo para practicar, para mí 10 o 15 minutos, inclusive 5 minutos, es más que suficiente. Puedes tocar una obra espectacular en 5 minutos y solo se toman 5 minutos de tiempo. No se toma más que eso para cautivar a alguien. Entonces en 5 minutos es más que suficiente para hacer algo útil en la música. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Además de ser constante, no es solo cuánto practico, sino realmente cómo lo estoy practicando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo hago eso? Eso para mí es muy importante, entenderlo, interiorizarlo, analizarlo e incorporarlo a mi técnica o repertorio musical en ese momento. Y pues de allí para siempre, espero, ¿no? Entonces eso es algo que yo tengo muy presente siempre, es cómo practico las cosas. Y al mismo tiempo establezco objetivos cortos. Si tengo poco tiempo, no voy a pretender ese día, pues, lograr algo muy complicado, muy, vamos a llamarlo, trascendental para mí. Quiero dar el paso con el instrumento que me lleve a tocar mejor el instrumento o esta pieza. No, simplemente algo sencillo. Por ejemplo, me puedo mantener en forma o quiero aprender una frase de una canción, quiero aprender una canción, quiero aprender a improvisar mejor o quiero entender mejor algo de la teoría musical. Esas son las preguntas que yo me hago de repente esa semana o ese día. Y de allí establezco qué es lo que voy a hacer. Es decir, qué es lo más importante para mí ese día o ese momento específico. En general en la música hay muchísimas áreas para practicar, ¿verdad? Puedes practicar, por ejemplo, vamos a mencionarlas. El calentamiento, puedes practicar la técnica, puedes practicar el repertorio, puedes practicar la composición, el arreglo, la improvisación, la teoría musical, la lectura a primera vista y así muchísimas cosas. Para los fines de este video lo vamos a englobar en 5 aspectos. En primer lugar, el calentamiento. Después, la técnica. Luego, el repertorio. Posteriormente podemos incorporar, por ejemplo, la improvisación o la creatividad. Y, en último lugar, podemos incorporar la teoría musical. Ahora, dentro de estos 5 puntos, cuando los analizamos y los entendemos bien y sabemos qué hacer, podemos determinar qué vamos a practicar en poco tiempo. Por ejemplo, en cuanto al calentamiento, independientemente de tu instrumento, hay cosas que podemos hacer para calentar. Sean, por ejemplo, obviamente las escalas, o podemos hacer los arpegios, o podemos marcar acordes, podemos estudiar las frases de manera simple para comenzar a que los dedos se suelten. Y eso es algo que puedes o que tienes que hacer todos los días para mantenerte en forma. Y es mejor hacerlo, así sean 3 o 5 minutos al día, que no tocar durante una semana y lo agarras el domingo 1 hora y te vas a dar cuenta que te va a ser muy difícil. En segundo lugar, la técnica. Por ejemplo, a mí me gusta incorporar, cuando no tengo mucho tiempo, el calentamiento con la técnica de una forma combinada. Por ejemplo, toco simplemente las 2 escalas mayores en el piano, porque cada una de esas escalas en el piano tiene posiciones diferentes y no es como en la guitarra, la cual es el mismo patrón. Por ejemplo, lo podemos mover en los trastes y nos da otra tonalidad. Pero en el piano me obliga a cambiar la posición o la figura que estoy haciendo. Entonces eso para mí es importante porque me va a mantener en forma al tocar solo las 2 escalas mayores. Y obviamente también hago las 2 escalas menores. Entonces yo me enfoco en eso. Hago 24 escalas. Si no quiero tocar las escalas mayores y menores porque me parecen muy sencillas y de repente las he tocado mucho tiempo, ya las toqué ayer, por ejemplo, bueno, hago la escala armónica menor o hago otra escala que conozca y la hago en las 12 tonalidades. O hago los arpegios o agarro un acorde que me estoy aprendiendo y lo hago en inversiones en todas las tonalidades. Eso es parte de la técnica y que podemos explorar de manera muy fácil en 10 minutos. Ahora, en cuanto al repertorio, no me enfoco en aprenderme una canción en 10 minutos. Lo que hago es aprenderme una sección de una pieza de una canción en 10 minutos. Y generalmente me enfoco no en la parte que ya me sé, no en la parte fácil, generalmente voy a lo que me cuesta. Tengo 10 minutos, solo voy a practicar eso. Realmente esa parte es muy difícil, me voy a sentar y voy a tratar de avanzar con esa parte. Por ejemplo, cuando estaba en el conservatorio, estudiaba la sonata patética de Beethoven y me daba cuenta que independientemente que tuviese 1 hora para practicar, por ejemplo, tenía que pasar muchos minutos en el mismo compás porque la frase es bastante complicada. Yo dije, ok, esto es importante que lo haga de manera constante independientemente
que tenga o no tenga tiempo. Simplemente tengo que analizar qué es lo que estoy haciendo y cómo lo hago para mejorar. Por eso es que te decía que no se refiere a veces cuánto practicamos, sino cómo lo hacemos. Entonces, me dedico a analizar y a tratar de superar esa dificultad en ese momento. Puede ser un ritmo, puede ser una frase, pueden ser unos compases. Bueno, tú sabrás qué es lo que te está costando en ese momento y que tienes que dedicarle un poco más para practicar. Ahora, si vas a practicar la improvisación o la creatividad, es mucho más fácil, me parece a mí, porque es libre, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos o 15 minutos, te vas a dar cuenta que al sentarte y decir, bueno, voy a tocar lo que yo quiera, voy a hacer libre, voy a explorar, a ver qué me sale, te vas a sentir bien, porque eso te va a dar energía. Vas a sentir que lo vas a querer inclusive hacer un poco más de tiempo de lo que te lo tenías destinado al principio. Y te va a ayudar en el resto de las actividades que tienes programadas para el día, porque es como agarrar oxígeno. Entonces, en el caso de la improvisación, por ejemplo, puedes estudiar cómo aplicar una escala sobre un acorde, o cómo hacer un fraseo sobre el motivo rítmico que te gusta, o explorar los sonidos que tiene el instrumento de diversas maneras. Puede ser la misma nota, pero si la puedes tocar de 10 maneras diferentes o más, y te vas a dar cuenta que al hacer eso de manera constante, vas a cambiar hasta tu sonido. Es decir, bueno, en este momento quiero sonar así. Ya lo has practicado porque has sido creativo con el instrumento. Ahora, en cuanto a la teoría, hay muchísimas cosas de la teoría que se pueden practicar, ¿verdad? La composición, análisis de una obra, o aprender las funciones armónicas, por ejemplo, o de forma mucho más sencilla, aprender a leer en clave de sol, o en clave de fa, o en clave de do, ¿verdad? Que también es importante. Si solo tienes 10 minutos, puedes agarrar una hoja y leer lo que está escrito en clave de sol. Quizás no te va a ser fácil, pero bueno, por lo menos estás practicando, estás tratando de avanzar y eso te va a ayudar. O solo tengo 10 minutos, voy a ver un video de YouTube del youtuber que estoy siguiendo en este momento para esto y voy a aprender de él algo. Por ejemplo, yo tengo un video de la escala alterada o de la escala disminuida. ¿Conoces la escala alterada y la escala disminuida? Te toma menos de 10 minutos aprenderla. También te estoy dejando los videos aquí en la descripción de este video y es algo nuevo que vas a aprender. Quizás hoy de repente, si ves esos videos, no te vas a sentar a tocar la escala, no tuviste tiempo, pero mañana de repente recuerdo más o menos cómo eran los grados de la escala, voy a tratar de hacer eso, o voy a ir al video otra vez y lo voy a tocar, pero ya lo hiciste ayer. Entonces, cuando lo veas hoy, ya lo vas a tener de otra perspectiva, porque tu cerebro comienza a analizar y a absorber toda la información que le estás dando. Es mejor a veces darle al cerebro las cosas de a poco que de un solo golpe. Algo que yo leí hace poco es que cuando uno practica o aprende algo, es bueno darse un periodo de descanso de 15 minutos para que el cerebro lo asimile, lo absorba. Yo me di cuenta de eso practicando muchas veces. Es decir, por ejemplo, estaba saturado y practicaba y descansaba 15 minutos. Y en lugar de simplemente seguir practicando, cuando me paraba me daba cuenta que mi cerebro lo absorbía. O le dedicaba 20 minutos, descansaba 10, volvía a practicar 20 minutos, descansaba 10, y eso me era mucho más productivo a veces para aprender que cuando le dedicaba muchas más horas. Cuando leí esto del estudio científico, pues me pareció muy interesante porque pues me parece que lo he vivido así. Como te darás cuenta, no requiere mucho tiempo, es sobre todo cómo asimilamos las cosas. Y algo muy importante que puedes hacer si no tienes tiempo. Si realmente dices, no quiero tocar un instrumento, de verdad que estoy fatigada, no quiero. Escucha música, pero escúchala desde otra perspectiva. Por ejemplo, en lugar de escuchar la canción que tanto te gusta, escúchala, pero presta atención a qué es lo que hace un instrumento en particular. O cómo se estructuró la canción en ese momento, por ejemplo, en el minuto 2 al 2:30. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O qué te hace sentir esa canción y cómo lo harías tú o cómo lo reflejarías tú cuando la tocas en un instrumento. Imaginarte cosas y estudiar sin el instrumento también es importante, porque como te mencioné anteriormente, el cerebro es como una especie de máquina en la cual primero tiene que asimilar y entender para después poder reflejar eso cuando vas a tocar. Por ejemplo, algo que yo hacía bastante, que me gusta hacer en general, escuchaba la música de piano, por ejemplo, de Frédéric Chopin, le prestaba la mayor atención posible sin que ese día hubiese tocado o al final, y trataba de incorporar ese sonido a mí para que cuando tocase tratara de reflejarlo. Ahora, obviamente
Bueno, si le gustó a la persona o no, cómo toqué, bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos traté de hacer algo y asimilarlo, incorporarlo, reflejarlo sin el instrumento, estudiando sin el instrumento, solo escuchando y prestando la atención a ideas o a frases, a arpegios, a la parte de la técnica o a la interpretación global. También cómo me sentiría yo tocando en un concierto esa obra. Eso ayuda bastante. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que te doy que puedes hacer en muy poco tiempo, de manera constante, sin necesidad de que te frustres mucho con el instrumento, con la práctica, con que no has avanzado. Puedes hacer. Resumiendo, es importante que te preguntes qué quieres mejorar, que seas constante y que recuerdes que no es solo cuánto le dedicas al instrumento, sino cómo lo practicas. Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, ten estas recomendaciones presentes porque puede que sean útiles para ti. Aquí en los comentarios del video me puedes dejar cuáles son tus recomendaciones. Hey Carlos, te sugiero esta, o le sugieres algo a la comunidad, ¿verdad? De personas que puedan ver este video. Entonces, si te gustó, le puedes dar me gusta, también compartirlo con alguien que creas que le va a ser útil y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.